favor, tú me permitas ser fiel a lo que el texto quiere decir, a no pretender añadir cosas que no están en este texto. Yo voy a hablar la palabra, a colocar la palabra en sus oídos, pero yo te pido por favor que seas tú colocando esta palabra en sus corazones y haciendo que ella pueda germinar y dar el fruto para el cual tú la has enviado. Te lo pido por favor, ayúdanos a asumir con responsabilidad este mensaje y a entender que esto no es un juego, que esto que se va a predicar en este momento, Señor, es una necesidad para todos nosotros. Por favor, Señor, yo te pido encarecidamente que pongas en cada uno de los que estamos en este lugar la sensibilidad espiritual, que podamos tener nuestros oídos abiertos para poder entender todas estas verdades, para poderlas asimilar, para poderlas masticar y digerirlas espiritualmente en nuestras vidas. Por sobre todo, Señor, colocar en práctica esta palabra que vamos a recibir en esta mañana. Te lo pedimos, entendiendo que viene de ti y que no viene, Señor, de un hombre. Aunque usas a un hombre en esta mañana para poder expresar esta palabra, permítenos entender que eres tú quien hablas a nuestras vidas. Cuando la Biblia se expone fielmente desde un púlpito, ayúdanos a entender que eres tú quien estás hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, y que se haga tu voluntad en esta mañana en nuestras vidas, Señor. Amén. Leemos el texto, dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. 34. Vaya analizando lo que está leyendo. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 39. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Aquí nos damos cuenta, mis amados, que Jesucristo está en la antesala a la crucifixión. Jesucristo está en un escenario donde en las próximas horas sería completamente crucificado en el madero por causa de la ira del Señor, que demandaba justicia por el pecado de la humanidad. Este mensaje en esta mañana lleva un nombre sencillo: Getsemaní. Como lo vemos, está en Marcos 14, 32 al 42. Aquí nos encontramos con 5 tipos de personas o 5 posibles ópticas que experimentaron lo que estaba aconteciendo en ese momento en el Getsemaní. Vemos al Padre en primer lugar, en segundo lugar vemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, en tercer lugar vemos a los discípulos, en cuarto lugar vemos a Judas, y en quinto lugar vemos a la muchedumbre o a los soldados romanos que en aquel entonces vinieron detrás de Judas para hacerse de Jesús. Ahora, dependiendo desde el punto de vista donde nosotros nos coloquemos para ver la óptica de lo que estaba sucediendo en el Getsemaní, vamos a ver diferentes cosas. Por un lado, vemos al Padre recibiendo la oración con más dolor y angustia que haya recibido en todos los tiempos, la oración de su Hijo amado, que está a punto de recibir el castigo más horroroso de toda la existencia, viendo cómo su Hijo se desgarraba espiritualmente, orando en un clamor que ni tú ni yo podríamos explicar. E incluso en otros evangelios se dice textualmente que el gemir y el lloro del Señor Jesucristo era tan doloroso y tan difícil de describir que su sudor era como gotas de sangre que tocaban e impactaban la tierra. Es ver al Creador mirando la creación, cómo se había revelado y cómo podríamos decir que para Dios era desgarrador ver que su Hijo estaba ocupando el lugar
de los malhechores, de los malvados y de los perversos. El Padre ve a su Hijo sufrir cuando debería ser el resto de la humanidad la que debería sufrir por causa del pecado. Vemos al Padre completamente justo, viendo a su Hijo perfecto, santo, sin ningún tipo de pecado en él, sufriendo por todos nosotros, que éramos los verdaderos pecadores, que éramos los que verdaderamente merecíamos el castigo. Por otro lado, vemos a los discípulos. Estos discípulos, como todos sabemos en el contexto, ellos vienen desde Marcos 1, viendo cómo Jesucristo, en una manifestación absoluta de su poder y de su deidad, haciendo milagros, trayendo libertad, trayendo liberación sobre los cautivos, manifestando ese amor de una manera completamente palpable, al mostrar humildad, al traer justicia, al tener de alguna manera una inclinación por amar al pobre, al desdichado, al desamparado, y tal vez colocando las cosas en su lugar como debían ser. Por este lado vemos a los discípulos que estuvieron con él y vieron la pesca milagrosa, que vieron resucitar a Lázaro, que lo vieron multiplicar los panes y los peces, lo vieron sanando enfermos, callando tormentas. Pero ahora, ¿cómo estaban? Completamente dormidos, lejos del momento donde tal vez Jesús necesitaba el apoyo de ellos en oración. Ahora, el Maestro perfecto, de quien no podían decir absolutamente nada y que merecía que velaran con él, que estuvieran allí orando con él, a ese Maestro, ¿qué hicieron estos hombres? Sencillamente lo abandonaron, sumergiéndose en un letargo y en un profundo sueño que mostraba un desinterés por las cosas que verdaderamente importaban para Cristo. Y es que así es el corazón del ser humano. A las cosas que verdaderamente le tienen que tener interés, muchas veces no se le coloca. Tal vez ellos estuvieron cuando Jesucristo enmudeció aquella tormenta y vieron el despliegue del poder y de la manifestación gloriosa de Jesús. Para ellos tal vez eso era lo más importante, pero para Jesucristo este momento del Getsemaní era algo que verdaderamente merecía que ellos estuvieran allí orando y que estuvieran pendientes de ese momento tan espiritual y tan importante. Esto nos muestra una radiografía de cuál es nuestra conducta, que cuando vemos la necesidad verdadera en la cual debemos ser entregados a la obra del Señor, ¿qué hacemos? Sencillamente sacamos las manos y nos alejamos de las verdaderas necesidades. Y esta puede ser una realidad con la cual muchas veces tú y yo frecuentamos. Un comportamiento donde no entendemos la importancia de estar cerca de Jesús, de estar en el lugar donde Jesús quiere que estemos, obedeciendo el mandato que Él nos ha dado en ese momento. Aquí vemos a unos discípulos que sencillamente habían considerado el hecho de orar como algo que tal vez no era tan relevante y que al final tenían que darle placer a la carne. La palabra expresa de que sus ojos estaban cargados de sueño. Esto nos muestra que si Jesús les dijo, oren, que si Jesús les dijo, velen, que si Jesús les dijo, hey, no es tiempo de dormir, oren conmigo, es porque ellos sí podían hacerlo. Sin embargo, prefirieron sucumbir ante la necesidad que su carne les exigía. Entonces vemos acá el Maestro perfecto, el Maestro que no les falló en ningún momento, pero vemos a ellos en un comportamiento totalmente adverso a la actitud de fidelidad que Jesucristo había manifestado. Ellos habían sido completamente adversos a esa conducta fiel. Ellos, en vez de ser fieles, practicaron una infidelidad. La pregunta es, ¿qué merecía Jesucristo en ese momento? Él merecía una absoluta obediencia por parte de sus discípulos. Él merecía que ellos estuvieran allí en esa oración porque Él les había dado un mandato. Él merecía total obediencia y aún así sus discípulos, sencillamente apenas Él le da la espalda, se van a dormir. Esto tiene un montón de enseñanzas y aquí podríamos durar toda la mañana nada más en este versículo con relación al adormecimiento y al letargo y a la irresponsabilidad que los discípulos manifestaron en ese momento tan crucial y tan vital y tan importante. ¿Qué actos podemos nosotros ver acá o qué tipo de enseñanzas podemos ver nosotros acá? Por ejemplo, que a otros simplemente no les importará tu proceso. Jesucristo en ese momento estaba atravesando el proceso más desgarrador y más descomunal que pudiera vivir todo ser humano en la tierra. Pero ¿qué aprendemos nosotros acá? Y yo quiero que usted vea, lo analice y se lo lleve en esta mañana y usted lo concientice. Que si Jesucristo atravesó todas estas cosas, ¿quiénes somos tú y yo para pretender no
experimentar o atravesar estas cosas. Lo primero que vemos aquí en la negligencia de los discípulos al no acompañar a Cristo en oración, que a otros no les importará tu proceso. Eso lo puedes llevar a tu vida y tú tienes que estar consciente de que muchas personas tal vez querrán simpatizar contigo en ciertos momentos, en ciertas cosas cuando les conviene a ellos. En ciertas cosas cuando aparentemente alrededor tuyo todas las cosas están yendo viento en popa. En ese instante probablemente tú vas a tener muchísima gente a tu alrededor. Pero habrán momentos, y tienes que entenderlo de una vez por todas, nosotros no podemos caer en un papel de victimizarnos porque fulanito de tal prometió estar conmigo hasta el final, pero resulta ser que de la noche a la mañana ya no está. Usted tiene que estar consciente de que esto va a ser parte de su vida como creyente. Habrán personas que simplemente no les importará tu proceso y que aún Dios va a permitir que esas personas no estén. ¿Por qué? Porque el proceso es contigo, porque el proceso es para ti. Porque el proceso no es con ellos. Porque aunque Dios permite en algún momento que esas personas ya no estén en tu vida, simplemente eso forma parte de la voluntad del Señor para ti. ¿Qué otra cosa podemos aprender? Otros no entenderán el tamaño de lo que significan los planes de Dios para tu vida y simplemente les dará sueño. A otras personas les dará sueño el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque ellos simplemente están fuera de esa realidad y de ese propósito que Dios tiene con tu vida. Ellos procurarán estar contigo cuando vean el fruto y el resultado de ese plan que Dios tenía para tu vida, pero no les interesará pagar el precio a tu lado. Otra cosa que podemos aprender acá, lo que para ti es relevante, a otros les dará sueño. Tú te preocupas y te enfocas y te dedicas y estás entregado y entiendes lo que Dios te ha llamado a hacer y tú te entregas apasionadamente por eso. Pero habrán otras personas que simplemente no lo entenderán y se preguntarán, ¿por qué eres tan apasionado con las cosas de Dios? ¿Por qué procuras ser tan excelente con las cosas de Dios? A otros simplemente eso les dará sueño. Eso será motivo para ellos simplemente de lavarse las manos, de decir, esto no es conmigo, yo no entiendo lo que tú quieres hacer, anda tú con tu rollo, yo me voy a hacer lo mío. ¿Qué es lo mío? Dormir. Sencillamente no me importa nada lo que tenga que ver tu persona con Dios, y esta es la realidad. Aquí Jesús estaba atravesando un proceso del cual sus discípulos estaban totalmente desentendidos. Los discípulos aquí no entendían ni papa de lo que estaba sucediendo, pero Jesús sí sabía a qué el Señor lo había llamado. Y tú debes entender que es lo mismo con tu vida. Dios te ha llamado a ti a hacer cosas en las cuales tú tienes que inyectar e imprimir toda tu pasión y toda tu fuerza, aun cuando otra gente no lo entienda. Tu familia no te va a entender. Tus vecinos no te van a entender. Tu esposa en conversa no te va a entender. Tus hermanos en Cristo, entre comillas, no te van a entender. Por tal razón, tú debes ser obediente a lo que Dios te ha llamado a hacer a ti, porque ha sido a ti quien te ha llamado, ha sido a ti quien te ha capacitado y ha sido a ti a quien el Señor ha elegido para ese propósito, para ese plan. Por tal razón, lo que otros digan carece de importancia. ¿Por qué? Porque no conocen el trato que Dios está teniendo con tu vida. ¿Qué podemos ver acá en la actitud desentendida de los discípulos? Que ellos no sabían lo que estaba sucediendo. Simplemente hay procesos en los cuales nadie te podrá acompañar y que tendrás que asumirlos sin nadie a tu lado. Esto es otra cosa que necesitamos ver acá. Jesús les dijo, hasta aquí, oren por mí, pero hasta aquí. Ciertamente sabemos que Dios no hace, ¿qué? Acepción de personas. Pero Dios sí elige a personas específicas para ciertos planes en su vida. Todos nosotros como creyentes y como hijos de Dios que formamos parte del cuerpo de Cristo, amamos a todos o debemos procurar de manera imperativa, porque es una orden del Señor, debemos amar a quienes, a todos nuestros hermanos. Pero tú sabes que para ciertos planes de Dios para con tu vida, tú tal vez vas a ser selectivo con las personas con las cuales te vas a relacionar por causa de ese propósito. Jesucristo aquí lo hizo. Si usted lee el versículo más adelante, versículo 33, dice, y tomó consigo a quienes, a Pedro, ¿a quién más? A Jacob, a Juan. Habían más discípulos, pero él en ese momento, bueno, mira, tú y tú. Si vemos, por ejemplo, en un versículo paralelo para afirmar esta verdad, que si quiere anótelo, o si usted tiene la agilidad de buscarlo, búsquelo para que vea que lo que se le está diciendo es verdad. En Mateo 17, del 1 al 2, vemos que en la transfiguración,
también habían poquitos discípulos al lado de él. Nosotros no lo sabemos en lo absoluto, la Biblia no nos da luz de eso, pero sí vemos que el Señor en ciertos momentos sí fue selectivo, porque el Señor ciertamente no hace acepción de personas en el contexto de la salvación, pero en el contexto de propósitos, de planes y de proyectos, Él sencillamente elige a ciertas personas. En este sentido, nosotros podemos ver de que te habrán personas que no podrán estar contigo en medio de procesos. Esa mamitis que muchas veces desarrollamos, esa compañeritis que muchas veces desarrollamos, ese papitis o ese hermanitis o ese pastorcitis o ese lideritis, como usted lo quiera llamar, ponga allí a la persona en la cual usted siempre anda desarrollando dependencia de que si esa persona no le dice sí, hazlo, no lo haces. Esas actitudes debemos soltarlas, porque no es con una mamitis que tú vas a cumplir el propósito de Dios para con tu vida, sino sencillamente siendo dependiente de lo que Dios te ha llamado a hacer. Necesitamos comprender estas verdades. Ya él sabía que tenía que asumir cierta responsabilidad. Ya él sabía que su oración para con el Padre tenía que ser algo completamente íntimo, algo completamente personal. Y es que esta es una verdad en la vida de todo creyente. Como creyentes debemos entender que habrán momentos en los cuales nos quedaremos solos y nuestra única compañía será el Espíritu Santo, su palabra y el Padre al cual estamos orando. Hay oraciones que tal vez personas no las van a entender. Hay asuntos de intimidad tuyos con el Señor que tal vez otras personas no los van a comprender. Hay oraciones que yo en lo personal como hombre, que yo como siervo de Cristo no puedo permitir que tal vez mi esposa o mis hijos las escuchen, porque en vez de ser una bendición yo podría estar colocando cargas en las espaldas de mi esposa o de mis hijos al escuchar esas oraciones con las cuales muy comúnmente un pastor se tiene que enfrentar al orar por toda la iglesia, por toda la congregación. Hay oraciones que yo personalmente no las puedo hacer desde este púlpito porque muchos de ustedes sencillamente caerían hacia atrás. ¿Por qué? Porque son oraciones desgarradoras. Oraciones donde se tiene que orar por el pecado y por las incurrencias de personas que tal vez no han entendido el propósito verdadero de Dios en el Evangelio. Entonces, en este aspecto debemos entender que hay asuntos que son personales. ¿Cómo vemos entonces a los discípulos? Por un lado vemos al Padre viendo a su Hijo inocente siendo llevado para ser completamente torturado. Por otro lado vemos a los discípulos desconectados. ¿Qué nos muestra esto? Que aún muchas personas, mis amados, son llamados, y Jesús lo dijo, muchos son llamados, pero no todos van a entender las cosas. Mucha gente es llamada, es añadida al cuerpo de Cristo. Muchos locales a nivel mundial, todos los domingos de la mañana se ponen llenos. Y usted ve la gente reventando esos locales, esos espacios. Pero muy pocos entenderán lo que significa el Señor. Y estos discípulos, muchos de ellos estaban completamente desconectados de la realidad. Que Dios no nos haya a nosotros desconectados de la verdad de su palabra. Que Dios no nos haya a nosotros congregándonos todos los domingos, teniendo a Cristo, la presencia de Dios en medio de nosotros y dándonos tan tremendas palabras iluminadas por el Espíritu Santo, y que muchas veces nosotros sencillamente estamos más pendientes de qué hora va a terminar el servicio para irme a continuar con mi vida. Que Dios no nos halle de esa manera. Que entendamos que cada palabra que se da desde este púlpito es el Señor mismo hablándonos por medio de su palabra escrita. Por otro lado tenemos a ¿quién? A Judas. Veámoslo desde la óptica de Judas. Judas, que vio de parte de su Señor, vio su amor incondicional, recibió su amistad. Judas recibió la amistad de Jesucristo, recibió su confianza, recibió y vio esa santidad perfecta, vio ese liderazgo tan perfecto, ese pastorado tan perfecto por parte de Cristo. Judas vio eso, pero aún así, ¿qué hizo? Lo traicionó. Esto nos enseña que el no cuidar las intenciones del corazón nos puede llevar a tener una actitud de desagradecimiento con aquellos que nos han ayudado y lo han dado todo por nosotros. Vuelvo a repetir esto. Esto nos enseña que el no cuidar las intenciones del corazón nos puede llevar a tener una actitud de desagradecimiento con aquellos que nos han ayudado y lo han dado todo por nosotros. Ya Jesucristo estaba totalmente consciente de lo que Judas iba a hacer. Pero aquí en el Getsemaní estaban todas estas personas. La presencia del Padre, la presencia de los discípulos, la presencia de este Judas. ¿Qué otra cosa nos enseña el tema de Judas? El hecho de que Judas
haya llegado a ese escenario, y todos sabemos para qué llegó Judas, es una representación terrenal de la traición que Satanás manifestó cuando se rebeló en contra del Creador. Judas es la ilustración más representativa de inclinación que tiene el ser humano por preferir el pecado y el mundo antes que a Dios. Esta es la verdad. ¿Qué representa Judas aquí? Judas es una ilustración representativa de la inclinación que tiene el ser humano por preferir el pecado y el mundo antes que a Dios. Y esta es la realidad en la cual estamos todos nosotros y todos los seres humanos. Todos nosotros tenemos por inclinación la preferencia de elegir más el mundo y todo lo que el mundo nos ofrece y nuestro propio corazón antes que a Dios. No me venga a decir usted que no es así. Porque si usted y yo estamos aquí es sencillamente por la obra del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y aún, mis amados, nos levanta todos los días de la cama para poder llegar a este lugar a congregarnos. Es una obra completamente del Espíritu Santo. Aquí no hay ni uno bueno, ni uno que se libre del pecado, porque todos, absolutamente todos, Romanos 3:23, fuimos excluidos, echados fuera de la presencia de Dios. Entonces, acá podemos aprender esto de Judas. Judas es la representación más clara de que cuando una persona se quiere desviar de la fe, lo hará sin importar quiénes son sus líderes o qué hayan hecho estas personas por ellos. Judas es la representación más clara de que cuando una persona se quiere desviar de la fe, lo hará sin importar quiénes lo lideren o lo que esas personas hayan hecho por él o por ella o por quien sea. Esta es la gran verdad. Y en este comportamiento, todos los que estamos acá tenemos esta realidad en nuestros corazones. Esta es la verdad de todos nosotros. El día que no complaces a la persona que durante años lo ayudaste, que durante años le tendiste la mano, que durante años estuviste allí para con él o para con ella, el día que usted no lo complazca, sencillamente esa persona, ¿qué va a hacer? Chao. Esto nos enseña que Judas tuvo al pastor perfecto y aún así terminó hablando difamaciones de él y lo vendió obteniendo el precio de su propia destrucción. ¿Qué nos enseña Judas? Judas nos enseña que tuvo al mejor pastor, al pastor perfecto, y aún así terminó difamándolo, hablando mal de él. Cuando él se presenta con estas autoridades, ¿qué habló Judas de él? ¿Habló cosas buenas? No habló cosas buenas. El texto se limita a decirnos de que lo vendió, de que lo acusó. Pero ¿acaso no es eso hablar mal de aquel que lo había ayudado? Esa es la verdad. Y mi amado, es la verdad de nosotros, de nuestro comportamiento. El día que el jefe a usted no le apruebe el aumento o no le reconozca lo que usted hizo, probablemente termines considerando cosas negativas en tu corazón hacia ese jefe. Terminarás hablando pestes o hablando mal. El día que tu esposa o que tu esposo no te complazca en ciertos caprichos que tengas, probablemente tu corazón comience a concebir cosas que no son muy agradables delante de Dios. Porque todos tenemos este comportamiento que tuvo Judas. Esto nos enseña que al final son solo pretextos. Quien quiera seguir a Dios lo sigue a pesar de las personas. El que quiera seguir a Dios y el que quiera ser obediente a Dios lo hará a pesar de las personas. Todo lo demás serán simplemente pretextos. Pretextos. Las personas no nos deben apartar de la fe ni del lugar donde Dios nos ha puesto a servirle. En el contexto de la salvación y en el contexto de nuestra pasión y de nuestra entrega a Dios, Romanos 8:38 al 39 es un texto que habla de esa verdad y que nosotros debemos concientizarla. ¿Qué dice Romanos 8:38 al 39? Un versículo muy conocido que usted se lo sabe de memoria. Romanos 8:38 al 39. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo venidero, nada, absolutamente nada, nos debe o nos debería apartar ¿de qué? Del amor de Dios. Judas entendió esta verdad, no la entendió. Judas entendió el hecho de saber que tenía que estar allí y entender que ese amor era mayor que cualquier necesidad que él tuviera en ese momento. Es evidente de que él no comprendió esta gran verdad y esta es la realidad de Judas. Ahora veamos los que venían detrás de Judas. Ahí vienen detrás, imagínenselo. Los que tenían el deseo de agarrarlo, los que lo odiaban, los que tenían desde hace rato, mi amado, se frotaban las manos y decían en algún momento lo vamos a agarrar, lo vamos a pescar.
¿Y sabe qué es lo más tremendo, mi amado? Que esos que venían detrás de Judas fueron los que antes, ¿qué le decían cuando vieron que él llegaba en el pollino? ¿Qué le decían? ¡Hosana! ¡Hosana al hijo de David! Pero esos mismos que danzaban y decían Hosana, ahora ¿quiénes eran? Los que venían detrás de Judas como una turba, como una muchedumbre completamente endemoniada. ¿Con quiénes? Con todos esos soldados buscando para apresar a Jesucristo. Y probablemente, mi amado, probablemente esta sea la actitud de muchos de nosotros cuando asistimos los domingos en la mañana y estamos aquí en primer lugar, y Hosana, pero cuando venga la persecución, si Dios nos permite esa gran bendición de que nos coloquen una pistola en la cabeza y nos preguntan, niega a Cristo, habla para ver a quién sigues tú, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que vas a cambiar la canción? ¿Qué vamos a decir en ese momento? Porque es que debemos entender que la verdadera adoración no son las cancioncitas que nosotros entonamos aquí los domingos por la mañana. Basta de ese error. La verdadera adoración es la sumisión absoluta en obediencia que tú tienes para seguir a Cristo hasta el final, pase lo que pase. Cualquiera se aprende una canción, mi amado. Cualquier persona puede agarrar unos acordes y montar una canción y hacerla que suene bonito un domingo por la mañana. Pero la negación del yo es donde nace la verdadera adoración. Y estos que vienen allí detrás de Judas lo odian por completo. ¿Qué podemos observar acá? Los que vienen con Judas se autoproclamaron enemigos de Jesús. Esto no tiene otra explicación, mi amado, sino que es un acto completamente demoníaco, influenciado por las tinieblas. Satanás en su imperio había dominado los corazones de estas personas que al ser confrontados por el amor y la verdad de Jesucristo no les quedó de otra que seguir amando a su pecado, porque es que esta es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que cuando se expone la palabra y se dicen las cosas verdaderamente como se tienen que decir, habrá un grupo de personas que se arrepentirán y dirán, eso es verdad, yo quiero cambiar, quiero seguir a Cristo, pero habrá un gran número de personas que odiarán el mensaje, que odiarán que se les diga la verdad en su cara y sencillamente terminarán endemoniándose y prefiriendo seguir una vida sumergida en su pecado. Esa era la turba de las personas que venían detrás de Judas. Venían dispuestos, sedientos, con sed de ver a Cristo completamente crucificado y completamente muerto. Pero tú y yo debemos ser diferentes. Tú y yo debemos amar la verdad. Tú y yo debemos procurar que se nos hable la verdad. Qué triste es venir a una congregación esperando solamente que se me acaricie el oído, esperando a que se me diga solamente de que qué bien me estoy portando, cuando sabemos que no es la verdad. Cuando sabemos, mi amado, que día a día la palabra nos confronta al pecado y que esa es la verdad de la palabra. La palabra no está para otra cosa. Todo lo que hablaron los profetas no se habló sino para una sola cosa. Busque a un profeta en toda la Biblia que le haya hablado cosas bonitas a la gente, que le haya dicho todo está bien, sigan así, celebremos, cantemos Hosana al hijo de David como si nada. No, todos llegaron a hablar y a confrontar el pecado. ¿Qué debemos aprender nosotros y qué debemos buscar nosotros como iglesia? Que cada día que vengamos a presentarnos y a exponernos delante de esta santa palabra, podamos ser redarguidos y que cada día la carne, el viejo hombre, pueda menguar y que podamos tener una medida más alta de la persona de Cristo formada en nuestras vidas. Esa es la verdad de lo que debemos buscar. Los que vienen con Judas se habían autoproclamado ellos mismos enemigos de Jesús. Tú no puedes evitar que gente, sin que ni siquiera tú le hagas nada, se proclamen, se autoproclamen enemigos tuyos. Tú no puedes evitar que un día digas, pero ¿qué le pasó? Si ayer estaba bien conmigo, ¿qué le pasó? ¿Por qué está hablando eso? Tú no puedes evitar que mucha gente lo haga. Van a haber personas que se van a autoproclamar enemigos tuyos y tú ni siquiera vas a saber por qué. Debemos entender que hay una oposición satánica que no podemos evadir. Él sigue atacando, él sigue metiendo cizaña. ¿Y todo para qué? Para obstaculizar tu vida en Cristo Jesús. Los comentarios, los ataques, los falsos testimonios, es porque hay un sistema diabólico que procura que tú digas, ya no quiero saber más de esto, yo me voy al mundo. Esa es la verdad. La verdad es que hay algo sistematizado, organizado para que tú renuncies a la fe en Cristo Jesús. Pero yo creo en el nombre del Señor que eso no tendrá ninguna capacidad sobre tu vida ni sobre mi vida. ¿Qué quieren estas personas que vienen detrás de Judas? Lo quieren ver sufrir, lo quieren ver morir. Ya habían tramado muchas veces el matarlo, pero no habían podido. No habían encontrado el momento, el lugar y la situación adecuada. Pero ¿sabes qué? Habían encontrado al traidor adecuado y perfecto para poder llevar a cabo su plan. Habrán personas que simplemente esperarán la hora,
esperará en el momento, esperará en el lugar. Pero tal vez eso no será suficiente. Bastará con la persona puesta por las mismas tinieblas para ser instrumento y querer difamar tu reputación o tu vida en el Señor. Vemos a Jesús en su Getsemaní, pero lo vemos solo completamente. Él sabía lo que le venía. Recordemos, mis amados, que el contexto de esto es Jesucristo, versículo 12. Lo vemos que Jesús viene de instituir la que, en el versículo 12 del 14, ¿qué instituyó? La cena del Señor. Vemos a Jesucristo habiéndole servido a sus discípulos, estando allí con ellos, compartiendo con ellos, mostrándoles su amor. Él viene de ese contexto, pero ¿qué sucede? Vemos que aquí había llegado el momento donde él estaba solo. Los discípulos habían estado en la mesa del Señor compartiendo la copa, regocijantes, diciendo, oh, qué bueno estar aquí, sabe, con un palito allí tal vez hurgándose los dientes, relajados. Porque para ellos lo que les convenía era lo natural, era lo humano. Vemos esa misma actitud en Mateo 17, 1, 2, en la transfiguración. ¿Qué dijo Pedro cuando ve la transfiguración de Cristo? ¿Qué dice? Vamos a acomodarnos aquí, por favor. Vamos a relajarnos, vamos a quedarnos aquí. ¿Por qué? Porque no habían entendido. Porque ellos, hasta aquí, sus ojos todavía no habían sido abiertos. No habían entendido nada. Jesucristo está solo, mis amados, solo. Satanás diría, este es el momento de atacar para desanimarlo. Probablemente, ¿cuáles eran las palabras de Satanás en ese momento? Estás solo, estás solo. ¿Dónde están tus discípulos, Jesús? Tus discípulos duermen. Tus discípulos que decían Hosana, que estuvieron allí contigo en la manifestación de tu poder, ahora están dormidos. ¿Dónde están, Jesús? ¿Dónde están los miles que estuvieron contigo cuando multiplicaste los panes? ¿Dónde estaban los miles, las miles de personas que estuvieron contigo cuando hiciste todos los milagros? Cuando sanaste a aquella mujer con el flujo de sangre, cuando levantaste a la hija de Jairo. ¿Dónde están los miles que te seguían, Jesús? ¿Dónde están? No están. ¿Cómo estás, Jesús? Estás solo, estás solo. Pero ¿qué podemos ver acá? Podemos ver una determinación en Cristo Jesús, porque Él sabía lo que había venido a hacer. Mis amados, habrá momentos en los cuales sencillamente tú estarás solo, estarás solo. No estará el pastor, no estará tu hermano, no estará nadie que te envíe un WhatsApp o te pregunte, mira, ¿cómo estás? Se te bajó la fiebre. Habrá momentos en los que sencillamente esa será tu realidad. Pero gloria a Dios por esos momentos en los cuales no tenemos a nadie que nos ayude, porque eso nos ayuda a desarrollar dependencia única y exclusivamente del Padre, para que la gloria sea de Él y no de los hombres. Cuando Dios permite esos momentos en tu vida, dale gloria al Señor, porque si Él los está permitiendo es para que aprendas a depender única y exclusivamente de Él. Para que la gloria no sea de quien te llamó, para que la gloria no sea de aquel que tal vez te hizo una ofrenda, para que la gloria no sea de aquel que te visitó, que esto, que lo otro, aunque no estoy diciendo de que no lo hagamos, tenemos que hacerlo. Pero habrá momentos en los que el margen de error humano sencillamente te va a expresar de que es imperfecto y no estará contigo. Aquí podemos ver en este Getsemaní el sufrimiento de Cristo. Necesitamos saber el contexto. Jesús y sus discípulos acababan de salir del aposento alto donde celebraban la cena pascual, donde quedó instituida por el Señor, para dirigirse hacia el huerto del Getsemaní la noche antes de la crucifixión. Ese es el contexto de esto. En los versículos 33 y 34 vemos que algo estaba pasando en el corazón de Jesús. Si usted los lee nuevamente, 33 y 34, versículos 33 y 34, vemos que algo estaba pasando, algo estaba sucediendo en el corazón de Jesús. Su tristeza era tan densa y profunda que hubiese podido morir allí mismo de no haber sido fortalecido por el Padre. Esa es la verdad. Si usted lee el 34 que dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Jesucristo hubiese muerto en ese preciso momento si no hubiese sido fortalecido por el Padre. Entonces aquí en primer lugar nos podemos preguntar, ¿cómo se sentía Jesús? Hágase usted esa pregunta en este instante. ¿Cómo se sentía Jesús? ¿Qué era lo que había llenado de horror el alma de nuestro Señor Jesucristo al llegar al huerto del Getsemaní? ¿Qué fue esa sensación que Él sintió esa gran necesidad de decir esas palabras al Señor?
A través de la historia bíblica, mis amados, nos encontramos con diferentes hombres y mujeres de Dios que enfrentaron la muerte con un coraje y una quietud extraordinarios. La pregunta es, ¿eran acaso ellos más valientes que nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que no. La respuesta es un rotundo no. ¿Cómo podemos explicar entonces? ¿Cómo podemos explicar entonces la agonía tan grande que se había adueñado del Señor la noche previa a la crucifixión? Sobre todo tomando en cuenta la fortaleza de carácter que Cristo había mostrado a través de todo su ministerio, aún en medio de las circunstancias más difíciles y adversas. Jesucristo había hecho cosas tremendas y poderosas antes de llegar a aquel Getsemaní. Todos sabemos los milagros que hizo, con quienes se enfrentó, las palabras que decía, todos los escenarios que Jesús atravesó, pero bastó con llegar por un instante tan solo al Getsemaní para que comenzara a sentir agonía, y una agonía tan grande que prácticamente se estaba muriendo, mis amados. Jesucristo enfrentó a Satanás en pleno desierto, en plena tentación, a no sé cuántos grados. La Biblia no nos da luz de eso, pero imagínense, mi amado, todo lo que él atravesó. Pero el Getsemaní sí hizo que él se doblegara. Tal vez enfrentó y cayó cualquier tipo de tempestades junto a sus discípulos, hizo una pesca milagrosa, levantó los cuerpos muertos de otras personas, venció a la muerte en el cuerpo de otros seres humanos. Esa fue la obra que Jesús hizo. Sabía la traición de Judas y aún así ya la había tendido en su corazón. Él había enfrentado todos estos contextos, todos estos terrenos los había enfrentado, pero bastó con que cruzara ese espacio donde le dice a sus discípulos, quedaos aquí, y entra al Getsemaní para que su cuerpo comenzara a sentir una terrible agonía que nadie la podía describir. ¿Qué es eso que hizo que Jesucristo, el Hijo de Dios, pudiera llegarse a sentir a tal punto que la Biblia nos dice, y que Él mismo dice con sus palabras, mi alma está muy triste hasta la muerte? La explicación de este misterio, por qué Jesús dijo esas palabras, se revela en el contenido de su oración. Leamos, por favor, el versículo 36, y decía, Abba, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Debemos entender que Marcos hizo una síntesis de la oración de Cristo en este huerto del Getsemaní. Utilizó una pequeña expresión para manifestar o dejar impresa la oración de Jesucristo, pero probablemente las palabras de Jesús por casi una hora, recuerden que le dijo, no han podido velar conmigo, tan solo una hora. Se podría decir que durante esa hora las palabras de Jesús eran inefables, eran inexplicables, pero esa era la condición. Marcos, este evangelista, hizo una síntesis, o sea, comprimió, redujo todo lo que tal vez Jesucristo pudo haber dicho en esa hora de agonía para con el Padre. Pero lo que Él pide en esencia, en este momento, cuando hace esta oración, es, de ser posible, no tenga que pasar por la experiencia de tomarse el contenido de esa copa o cáliz. En el Antiguo Testamento, para entender el significado de la copa y del cáliz, la copa era una figura que se usaba para señalar la ira de Dios contra el pecado del hombre. Leamos, por favor, Salmo 75:8. ¿Qué es esta agonía que Jesucristo sentía en el Getsemaní? A tal punto que se sentía que iba a morir. Leamos el Salmo 75:8. Porque el cáliz está ¿en dónde? En la mano de Jehová. Y el vino está fermentado, lleno de mistura. Y lo beberán todos los impíos. ¿Qué se merecen los impíos? Se merecen la ira del Señor. Lo beberán todos los impíos de la tierra. Como versículo paralelo en Isaías 51:22. Al castigo del hombre como un cáliz de aturdimiento y de ira. Eso es lo que representaba la copa que Jesucristo no quería beber en ese momento. Y en Jeremías 25:15, Dios mismo la describe como la copa del vino de su furor. Así que, ¿qué nos enseña esto? ¿Cuál es la causa por la cual Jesús se encontraba en un estado de agonía profunda? Es porque toda la ira, el furor, el aturdimiento, como lo dice acá, del cáliz del cual estaba lleno la copa del Señor, era sencillamente por causa del pecado de la humanidad. Esto nos enseña y nos debe dejar claros a todos nosotros y ser una fuerte advertencia que retruene en nuestras mentes y en nuestros corazones lo que significa para Dios el pecado, lo que significa para Dios esto
mi amado, es lo que representa. La copa representa el furor de Dios por causa del pecado de la humanidad. ¿Qué nos enseña esto? Vuelvo a repetir, de que Dios no mira el pecado como un juego. Dios no mira el pecado como un juguete, el cual destapas todas las mañanas y te pones a jugar con él. Para Dios el pecado es algo sumamente serio que Él no soporta y el cual Él aborrece, aún sobre la vida de aquellos que han sido ya redimidos por la sangre de Cristo, o sea, en ti y en mí. No existe tal cosa como que ya Cristo pagó por mis pecados y ahora yo puedo hacer lo que se me da la gana, porque Dios sigue aborreciendo el pecado. Y aún es peor, si tú, habiendo sido redimido por la sangre de Cristo, seguimos acariciando el pecado y jugando con pecadillos a escondidas cuando nadie nos ve, aún la ira es mayor y la responsabilidad será mayor. Recordemos que aún la gracia es más peligrosa que la ley. Todos nosotros, Dios mismo describe la copa del vino de su furor. No era la perspectiva de la muerte en sí misma lo que había llenado de horror el alma de Cristo. ¿Era acaso los látigos de Roma? ¿Era acaso la cruz? ¿Era acaso los escupetajos o las blasfemias de las personas cuando Jesucristo iba camino al monte, camino a la cruz? ¿Era acaso aquel monte de la calavera? ¿Era acaso eso lo que le traía agonía a Jesucristo en su cuerpo? ¿Era acaso el llevar la cruz pesada? ¿Era acaso eso lo que representaba la agonía, donde caía el peso tan enorme y tan oscuro de la agonía de Jesucristo para que se sintiera a punto hasta de morir en ese lugar? No era la cruz, no eran los látigos, no era la corona, no era el vinagre ligado con la hiel, no eran los clavos, no era eso, sino la perspectiva de tener que tomarse esa copa de ira hasta la última gota por amor a todos aquellos a quienes vino a salvar. No fue la cruz, no fueron los clavos lo que ocasionó la agonía tan indescriptible de Jesús en ese momento. Era la misma ira del Padre, era la misma furia del Dios Padre por causa del pecado del ser humano. La palabra establece que Dios no dará por inocente al culpable. La palabra establece que Dios, en su soberanía y en su justicia demandará justicia. Y alguien tiene que pagar por esa justicia. Se buscó en toda la faz de la tierra a alguien que pudiera hacerlo, pero no se halló ningún ser humano tan perfecto que pudiera ir a la cruz para salvar nuestras vidas. Por esa razón Dios mismo decidió morir por nuestros pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿acaso no sabía Jesús que esa hora habría de llegar tarde o temprano? Sí lo sabía, claro que sí. ¿Por qué esa agonía entonces? La respuesta es esta: porque no es lo mismo tener un conocimiento teórico de algo que va a suceder en el futuro, que verse de repente en el umbral de esa experiencia. Jesús teóricamente sabía que Él iba desde los profetas, desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías. Teóricamente se tenía un conocimiento, pero no basta un conocimiento teórico comparado con la realidad de que llegue ese momento. Tú y yo estamos conscientes de que un día la venida de Cristo se hará realidad. Teóricamente todos sabemos que la realidad más grande y el acontecimiento más grande de toda la existencia de la raza humana será que Cristo un día volverá. Pero no es lo mismo que tú y yo lo digamos todos los domingos: Cristo viene. Y que compartamos por los grupos de WhatsApp: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y que lo tengamos en la boca y lo digamos una y otra vez. A llegar a compararlo con el día majestuoso y glorioso y temeroso, donde Cristo aparecerá por segunda vez. A llevar consigo a su pueblo. ¿Qué sucederá ese día, mi amado? ¿Qué pasará ese día verdaderamente? Allí es donde todo saldrá a la luz. Allí es donde tal vez muchos nos miraremos a los ojos y diremos: estábamos engañados en un evangelio que no era verdadero, en un evangelio que nos vendieron. Llegará un día donde millones de personas se darán cuenta que el evangelio que estaban viviendo no era el evangelio de Cristo, y que simplemente fueron engañados por una masa de hombres, de lobos rapaces que le metieron en su cabeza y le hicieron pensar que eran creyentes. Tú y yo necesitamos ver el sufrimiento de Jesús, ver quién fue quien murió por nosotros, por quien debemos vivir, a quien debemos seguir, a quien debemos obedecer. Es al Señor Jesús.
No hay otro intercesor entre los hombres y Dios. El Señor simplemente quiso dejarnos ver por esta ventana del Getsemaní. La razón por la cual Jesús dejó evidenciar esta debilidad en Él es porque Él permitió esta ventana abierta para que nosotros pudiéramos ver el sufrimiento que lo consumía, que consumía su alma humana en ese momento. Aunque Él pidió, si fuese posible, pasar esta copa, la respuesta fue opuesta para que Dios pudiera mostrarnos su misericordia a todos nosotros. ¿Cuál fue la razón por la cual la respuesta sencillamente fue no? ¿Por qué? Porque Dios a través de ese acto manifestaría la más grande misericordia para con todos nosotros. Y es que muchas veces aquello que en lo cual Dios te diga no, será tal vez de no mucha bendición para ti, pero será de bendición para otros. Jesucristo tuvo como respuesta un no, llevándolo a un sufrimiento en su carne. Pero que ese no para Cristo fue para nosotros una misericordia que nos trajo la gran bendición en nuestra vida de ser salvos. Entonces tú no puedes pretender que Dios te diga que sí en todas las oraciones, cuando Dios mismo sabe que diciéndote sí, tú puedes ser de destrucción para otras personas. Muchas veces Dios te dirá no. ¿Por qué? Porque aún ese no en tu vida será de bendición y de misericordia para otra gente que está a tu alrededor. Cristo vino a predicar el Evangelio, pero el objeto principal de su muerte es que hubiese un Evangelio que predicar. Por lo tanto, la razón de la muerte de Jesucristo es que ahora se predique el Evangelio para la salvación de todas las personas que crean. Por lo tanto, si la iglesia no predica el Evangelio, está totalmente desfasada de la razón de su existencia en la faz de la tierra. Si nosotros perdemos el tiempo y no predicamos su palabra como es, y no llevamos el Evangelio verdadero como es, sencillamente estamos engañando a la gente, estamos defraudando a la gente, estamos diciendo algo que Dios nunca dijo en su palabra, y lo que estamos haciendo loros repitiendo cosas y cosas tradicionales que nunca nos dedicamos a ver si lo que decía eso era verdad. Aquí podemos ver que esa determinación de Jesús al entregarse en ese lugar y al ser obediente muestra la pasión verdadera que Él tenía por todos nosotros al morir en la cruz. Él estaba a punto de experimentar el dolor y agonía más indescriptible de toda la historia. ¿Y qué le pide al Padre? Le pide si existía la posibilidad de que buscara otra manera de hacerlo. Eso es lo que pide. La pregunta es, ¿qué respondió Dios? ¿Respondió Dios el Padre la oración de Dios el Hijo en el huerto de Getsemaní? Por supuesto que sí. En Juan 11:42 vemos que el Padre lo escuchaba, y el autor de Hebreos nos deja esta verdad completamente abierta y nos muestra de que sí hubo una respuesta allí en el Getsemaní. Hebreos 5:7, ¿qué dice? Dice que Cristo fue oído a causa de su temor reverente. No sé si usted logra ver esto y conectar esto. Aquí el autor de Hebreos está hablando de que Jesucristo fue escuchado, fue oído por causa de su temor reverente. O sea, Él aceptó la copa del sufrimiento que accionaría su muerte. ¿Qué aprendemos de aquí? ¿Cuál fue la oración de Jesús? Señor, Padre, si es posible. ¿Qué nos enseña esto, mis amados? Que la oración no es un sinónimo de queja y reclamos, sino de humillación y sometimiento. ¿Qué es la oración bíblica? ¿Qué es la oración verdadera? ¿Qué es orar verdaderamente? La oración no es sinónimo de queja y reclamos, sino de humillación y sometimiento. Jesucristo estuvo con un temor reverente, respetando la voluntad de Dios. Usted no vio a Jesucristo en el Getsemaní diciendo, todo espíritu de cruz fuera, lo echo fuera. Declaro y ato todo azote. Declaro que toda cruz que venga por ahí, ahora la echo fuera. ¡Qué irreverencia tan grande! ¡Qué falta de respeto y qué falta de entendimiento de nosotros que caímos en estas cosas que nos pretende a nosotros a llevarnos por versículos que hemos descontextualizado, que no querían decir eso, a llegar a tener el tupé de estar creyendo que porque yo ordeno algo, las cosas van a cambiar o las cosas se van a hacer como yo digo. Eso es pretender usurpar el lugar de Dios. Eso es pretender agarrar a Dios y quitarlo de la silla y sentarme yo y ahora creerme que yo soy el que declaro, que yo soy el que decreto, que yo soy el que ato. Aquí vemos en Jesús un temor reverente, un temor completamente sometido a la voluntad del Señor. La oración no son reclamos. La oración no es para yo cambiar la voluntad de Dios, es para yo aprenderme a someter a la voluntad de Dios y esperar en sus planes, esperar en lo que Él va a hacer.
Esperar en su soberanía y en su gracia, que son más altos sus pensamientos que los míos. Ese es el propósito de la oración. Nunca pretende cambiar nada. Lo único que la oración pretende cambiar es nuestra carnalidad, que dependamos más del Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Dios el Padre? La respuesta no fue librarlo de la cruz, sino fortalecerlo física y espiritualmente para que pudiera seguir adelante con la obra de redención a pesar del alto costo que tendría que pagar por ello. ¿Dónde vemos eso? En Lucas 22:43 dice que Dios envió a un ángel para fortalecerlo. La misión en ese momento no fue aliviar el sufrimiento de Jesús. Recuerde que en ningún momento Jesucristo pretendió aliviar, que bueno, écheme allí un poquito de mentiolate en las heridas para no sentir tanto dolor. Esa fue la actitud de los soldados al lado de él al darle hiel, que era utilizada como una especie de analgésico que procuraba servir para anestesiar a los que eran crucificados. ¿Qué hizo Jesús? No la recibió. Por todo porque él no quería minimizar el dolor. Él estaba claro de que él tenía que pagar no un medio precio, sino un precio completo y absoluto. Entonces no fue este ángel el sufrimiento de Jesús, sino para fortalecer su cuerpo, para que pudiera proseguir su camino hacia una angustia mayor por causa de la avalancha de crueldad que tenía que soportar. ¿Cómo se llama esta predicación? Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. En la actualidad hay unas más avanzadas tecnológicas que te exprimen y te extraen el aceite, la sustancia aceitosa de las aceitunas o la oliva, como se le conoce en otros lugares. Y excelente, pero en aquel entonces era como una especie de rueda alrededor de una base que tenía que ser empujada con una especie de tronco y que procuraba moler, triturar, despedazar esas semillas para extraer ese aceite tan preciado en aquel entonces y aún en la actualidad. Cuando Cristo llegó al Getsemaní, repentinamente se sintió abrumado ante la realidad de que unas horas más tarde sería triturado por una ira sin misericordia, para hacer posible que hoy los creyentes disfrutáramos de esa misericordia sin una sola gota de ira. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que representa el Getsemaní. Y en ese Getsemaní ocurrieron muchas cosas. Juan habla de que aún en ese monte de los olivos fue donde sucedió aquella transfiguración, donde Jesús en otras ocasiones se reunía con sus discípulos. Judas, de hecho, ya sabía. Judas sabía cuál era su lugar de oración. Judas sabía y conocía. Y en el mismo lugar donde tal vez compartió con sus discípulos, donde compartió con el mismo Judas, fue el mismo lugar donde ese hombre, Judas, terminó entregando al Maestro. En el mismo lugar donde ayudas a personas, en el mismo lugar donde pones tu lomo y pones tu cara y tu mejilla por personas, en ese mismo lugar te van a defraudar, en ese mismo lugar te van a entregar. En ese mismo lugar te besarán para que los demás te arranquen los cueros, para que los demás hagan contigo desastre. Esa es la verdad. Por esa razón, mi amado, usted tiene que poner su mirada en Jesucristo y servirle a Él, hacerlo todo para Él. Debemos apasionarnos por el Señor. Esa es la razón por la cual el creyente debe vivir. Esa es la razón por la cual toda persona que está en este lugar escuchando esta predicación debe vivir. Por Cristo, por el Señor. No hay otra cosa que valga la pena. Fuera de Dios no hay nada que valga la pena. ¿Qué nos enseña esto, mis amados? En el contexto de la oración, vamos a sacar algunos aplicativos en la oración. Lo primero que yo le puedo decir a usted es que aprenda a convertir en oración todas sus preocupaciones. Convierte en oración todas tus preocupaciones. Jesús sentía esta agonía, pero Él fue ¿a qué? A orar. ¿Qué estaba haciendo Él? Orando. Y esa oración que mostraba dependencia. Esa oración mostraba sometimiento. Número 1, como aplicación para finalizar, como creyente debo tener conciencia de que el pecado no es un juego y que es totalmente castigado por la ira de Dios. Aplicaciones para llevarnos nosotros para practicarlo, para que meditemos en esta semana y en el resto de nuestras vidas hasta que Cristo venga. ¿Qué puedo aprender yo aquí del Getsemaní? Y ver de lo que Cristo estaba sufriendo y experimentando en ese momento, entendiendo que la agonía que Jesucristo sentía no era por la cruz, ni por los clavos, ni por los latigazos, ni por el beso de Judas. ¿Era por qué? Pecado de la humanidad. Entonces, como aplicación número 1,
¿Qué me hace ver a mí el estado de agonía de Jesús? ¿Qué me hace ver que el mismo Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, estando en ese lugar, su sudor eran como gotas de sangre, era tan agonizante? ¿Qué me hace a mí saber eso? ¿Qué me advierte a mí eso? Número uno, aplicación, que como creyente debo tener conciencia de que el pecado no es un juego. Anótelo y lléveselo allí. Como creyente debo tener conciencia de que el pecado no es un juego y que es totalmente castigado por la ira de Dios. El pecado sigue siendo aborrecible, abominable para Dios. Ante los ojos de Dios, el pecado seguirá siendo castigado por la ira de Dios. Apocalipsis 14:10 como versículo base para acuñar esto que le estoy diciendo, esta aplicación. Apocalipsis 14:10. También beberá ¿del qué? Del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado. Puro en donde, en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Cualquiera leal al anticristo y su reino sufrirá derramamiento de la ira acumulada de Dios. Esto por causa de su santa justicia, que no tolera la más mínima expresión de pecado. Escúcheme, Dios no tolera la más mínima expresión de pecado. Y si Él tolera el pecado de nosotros, ¿es por causa de quién? De Jesucristo, por nadie más. Número 2, para aplicación. El propósito de las pruebas es hacernos reflexionar, es romper nuestros afectos con el mundo, es enviarnos a la Biblia y a que caigamos de rodillas ante la presencia del Señor. ¿Cómo estaba Jesús? Arrodillado delante del Señor. En cuanto a nosotros, a nuestro contexto, el propósito de las pruebas es hacernos reflexionar, es romper nuestros afectos con el mundo, renunciar a todo afecto con este mundo, a colocar al mundo primero que a Dios, así de sencillo, y que caigamos de rodillas ante el Señor y busquemos su presencia. Hebreos 12:2, un versículo muy famoso. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Ok, hasta ahí usted se lo sabe, perfecto, felicitaciones. Pero quiero llegar a la parte B de este versículo. El cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? ¿Sufrió qué? La cruz, menospreciando él, oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Por causa de lo que él sabía que sucedería más adelante. ¿Qué hizo? Sufrió la cruz. Cualquiera que no tenga esta determinación que tuvo Cristo siendo creyente está desfasado del Evangelio, porque el verdadero creyente entenderá este versículo, y yo le pido a usted que usted se case con esto y que lo atesore en su corazón, lo crea y se determine a tener esta actitud. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Jesús, por causa del gozo que venía más adelante, ¿qué hizo él? Sufrió la cruz. ¿Cómo lo puedo aplicar yo? Mi amado, ¿para dónde vamos nosotros los hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Nuestro destino es dónde? ¿Es qué? A la eternidad con el Señor. Usted va al reino de los cielos. Entonces, por causa de ese gozo que está puesto delante de nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué hizo Jesucristo? Se entregó al mundo, le hizo caso a los fariseos, soltó la cruz y dijo, no, ay no, el Señor la reprenda. No, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Qué es el oprobio? Es la acusación, es la blasfemia, es el ataque en contra de tu vida. Entiéndelo de una vez por todas, como creyente vas a tener que sufrir oprobio. Por causa del gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El creyente ya en Cristo Jesús tiene una herencia. Pero por causa de esa herencia, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Sufrir la qué? La cruz. ¿Y qué dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Tome su cruz y sígame. Toma tu cruz todos los días. Todos los días. Hoy yo le digo a usted, el evangelio, los que están por primera vez, el evangelio es así. Vas a ser atacado, criticado, el mundo se va a poner en tu contra. Yo no puedo venir a decirte a ti, tranquilo, los problemas se te acabaron, declaro sobre ti bendiciones. Pasa acá al frente para ponerte mi saco y mi manto de gloria sobre ti y no te va a pasar nada. De aquí en adelante te espera un año profético. Yo no te puedo decir esa semejante mentira, porque eso no es el evangelio. Si estás aquí por primera vez, la verdad es esta. Es que por causa de seguir a Cristo, sencillamente todo el mundo se va a poner en oposición, comenzando por tu corazón, por tu mente y por tu carne. En Cristo ciertamente todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y eso aplica a nivel de salvación.
Estás en Cristo, eres salvo, gloria a Dios. Pero mientras que estemos en esta carne vamos a tener que luchar todos los días. La vida del cristiano verdadero es que tener los guantes puestos todos los días. Pablo dijo, pelea la buena batalla de la fe. Entonces, esta es la verdad. Nos espera una eternidad. Bueno, suframos la cruz, menospreciemos el oprobio y sigamos adelante. El número 3, en cuanto a las aflicciones terrenales, vuelvo otra vez. Fíjese todo lo que él tuvo que enfrentar, lo que vivió. En cuanto a las aflicciones terrenales, el Getsemaní nos enseña muchas cosas. Veamos la agonía de él. Apliquemos esto a nuestras vidas. En cuanto a las aflicciones terrenales, número 3, Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos para recordarles que el cielo no es aquí. Punto. Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos para recordarles que el cielo no es aquí. Esto no es el cielo. Si usted pretende estar aquí para ser feliz, está equivocado. Tú no te conoces ni a ti mismo. ¿Qué dijo Salomón? Engañoso es el qué. Lo que nosotros tenemos dentro, ni siquiera nosotros mismos lo podemos decidir. Usted no puede llenar un test y decir, ay, yo soy de tal manera, quiero que me conozcas. Ni tú mismo te conoces. Porque de la noche a la mañana arrancas y cambias de dirección, cambias de opinión, cambias de parecer. Esa es la realidad de nosotros. Nosotros no estamos aquí para ser felices. Para ser felices, mi amado, tendremos una eternidad. Estamos aquí para batallar, para pelear la buena batalla de la fe. Todos los días, todos los días. Y en medio de eso, Dios nos bendice y tendremos momentos de holgura, de bendición, de alegría, gloria a Dios, donde compartimos con nuestros hermanos, donde logramos ciertas cosas, te gradúas, sales adelante y todo eso, sí, felicitaciones. Pero no te acomodes, porque el cielo, dígalo, no es aquí. El cielo no es aquí. Así que si te sientes grandote porque ya te graduaste, porque ya tienes el título, o porque ya estás a punto de, oh sí, mira todo lo que voy a lograr, pastor. Ajá, pero yéndote y alejándote de Dios, eso es algo para felicitarte. Que le des más importancia a las opiniones de tus compañeros de universidad o a tus compañeros de trabajo, de calle o X, al hecho de tú consagrar tu vida al Señor. O sea, te importa más lo que ellos piensen. Hebreos 11:13, para acuñar esta aplicación. ¿Qué dice la palabra? Todos estos murieron en fe, sin haber recibido, y está hablando de la galería de los hombres de la fe de Hebreos, que dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. Estoy leyendo esta versión, confesando que eran peregrinos extranjeros, como lo quiera colocar. Esta gente habían entendido para qué habían sido llamados y ellos sabían dónde estaba puesta su mirada y hacia dónde iban. Ellos estaban momentáneamente en este lugar, así que no se acomode mucho. El creyente debe tener una perspectiva constantemente, todos los días, de que Cristo puede venir en cualquier momento. Esa debe ser tu mentalidad. Se basa en una fe de saber que somos extranjeros, de que somos peregrinos, de que más bien Dios nos está queriendo salvar de nosotros mismos y de la mundanalidad que rodea este sistema. Veamos la misericordia de Dios todos los días de esa manera. Si tú logras entender que Dios está usando todas las dificultades que estás enfrentando para perfeccionarte, entonces tendrás paz. Palabras de John MacArthur. Dice, si tú logras entender que Dios está usando todas las dificultades que estás enfrentando para perfeccionarte, entonces tendrás paz. Cuando tú entiendes que todas las dificultades, que todas las aflicciones sencillamente son para perfeccionarte, vas a aprender a tolerar y a sufrir la muerte, aún la partida de la persona más preciada que tú puedas tener en la vida. Porque entendamos de una vez por todas, nosotros estamos en un mundo que no era el plan de Dios. Todo esto que estamos viviendo a nivel mundial, aún por encima de que exista Times Square allá en Nueva York, donde mucha gente, ¿sabe? Se mofa y se toman fotos y dicen, mira el éxito que he logrado. A pesar de que hayan no sé cuántos influencers por las redes sociales mostrando sus cadenas de oro, sus piscinas llenas de dólares. A pesar de que haya todo eso que humanamente un ser pueda lograr aquí en la tierra, creer que eso es el todo de la existencia humana. No, lo vimos la semana pasada, Isaías nos lo dice. ¿Para qué existimos nosotros? Para la gloria mía los he creado, dice la palabra. Nosotros existimos para el Señor, para la gloria de Dios. Pablo lo dijo en Romanos, si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, le pertenecemos ¿a quién? Al Señor. Gran verdad que sobrepasa cualquier argumento humano, cualquier cosa. Y por esa razón, mi amado, yo te invito en esta mañana de parte de Dios a que te levantes con fe ya de las excusas mundanas y carnales de tu propio corazón y de tu propia mente que te hacen considerar más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Por favor, no te dejes engañar, no te dejes vislumbrar por las cosas que brillan, no te dejes vislumbrar por los éxitos de otros. Esto no se trata
del lugar donde estás, sino con quién estás. Y si estás en Cristo, eso es suficiente. Y por favor, aprende de la actitud de Cristo en el Getsemaní. Hebreos 7:5 fue escuchado por causa de su temor reverente. Ser reverente ante el Señor. Ser reverente ante un Dios real, vivo y verdadero, el cual ha prometido traer un día de ira, traer un día glorioso del Señor, donde toda rodilla se tendrá que doblar ante Él, donde toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Cordero, el Hijo de Dios. Mis amados, han pasado 2024 años y este mensaje sigue tan fresco y retumbando en las voces de los más grandes líderes mundiales, donde ellos saben que lo que este bendito libro dice es verdadero y nadie lo podrá detener, nadie lo podrá frenar. Jesucristo viene por segunda vez. Este sigue siendo el mensaje que retruena en el infierno y sacude a los demonios y a Satanás, porque vendrá el día, mi amado, donde todos tendremos que comparecer ante el tribunal. Prepárate, porque Cristo viene. Entrégate a Él, arrepiéntete de tus pecados, rompe con lo que tengas que romper, divórciate de este mundo y cásate de una vez por todas con el mensaje del Evangelio. Cristo viene, iglesia. Cristo viene. Esto no es un cliché ni una muletilla evangélica. Esto es una verdad absoluta. Entrega tu vida al Señor. Entrega tu vida en obediencia. Sé como Cristo. Aprende de Cristo. No busques aprender de los hombres. Mira a Cristo. A Cristo es a quien tienes que mirar. A Cristo es a quien tienes que seguir. A Cristo es a quien tienes que buscar. A Cristo, de Cristo es que tenemos que aprender. ¿Cuál es tu Getsemaní? Yo no sé cuál es tu Getsemaní, pero podemos aprender del Getsemaní de Cristo. Depende del Señor. Aprende a discernir los tiempos que estamos viviendo. Entrégate al Señor y sé obediente a su palabra. Inclina tu rostro allí donde estás. Señor, Dios eterno, Dios amoroso, Dios misericordioso. ¿Quién es el hombre para que tengas memoria de él, Señor? ¿Quién es, Señor, el hombre para que tú hayas decidido venir a morir por nosotros? Señor, nos quedamos sin palabras al escuchar estas verdades. Nos quedamos sin argumentos de la carne cuando escuchamos todas estas verdades. Sencillamente, Dios, hoy te queremos decir como Jesús: hágase tu voluntad, no la mía. Yo reconozco, ora allí donde estás, mi amado, y reconócelo delante del Señor. Yo reconozco que mi voluntad es carnal, que mi voluntad es pasajera, que mi voluntad es ruin, que mi voluntad, Señor, es mezquina, es malintencionada, que mi voluntad no va más allá de este mundo. ¿Qué voluntad es esa? Yo reconozco que mi voluntad, Señor, no pasa más que de una simple humanidad, de deseos carnales y de cosas pasajeras, pero reconozco delante de ti, delante